¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Noticias 7. Les contamos, desde la Cumbre Política de Movimientos Sociales y Ciudadanía se hizo una propuesta al presidente saliente Rafael Correa. Más adelante les contamos de qué se trata. Bienvenidos. Más de 3.000 plazas de trabajo para médicos y enfermeras entraron a concurso a nivel nacional. Se terminaron los recursos en el orden electoral para las organizaciones políticas que quieran impugnar los resultados del 2 de abril. Los asambleístas electos y sus suplentes por la provincia del Guayas recibieron sus credenciales. Hoy finalizó en la Hacienda San José en Puembo el taller político del movimiento Alianza País. En lo internacional, Venezuela anunció que este jueves comenzará el proceso para separar a su país de la Organización de Estados Americanos. Ya menos de un mes para que se posesione Lenín Moreno como presidente de la República, el Comité de Transición tiene lista la información que se va a entregar al equipo del mandatario electo. El pasado 18 de enero, el presidente Rafael Correa, vía decreto ejecutivo, creó el Comité de Transición. Está integrado por la máxima autoridad o delegado de la Secretaría de la Administración, de la Secretaría de Planificación y de la Secretaría General de la Presidencia. Este comité está a cargo de organizar, dirigir, implementar y facilitar el proceso de transición entre la administración saliente y la del mandatario entrante. Es la primera vez que en el país se da una transición ordenada. Esto lo voy a elevar a nivel de decreto y vamos a presentar un proyecto de ley para que no sea opción del gobierno saliente darle la información al gobierno entrante, sea una obligación por el bien del país. En estos meses, las entidades gubernamentales que han estado involucradas en dicho trabajo prepararon 3 libros, el de gobierno, el de presidencia y el sectorial, documentos que proveerán detalles de cómo está compuesto el Ejecutivo, presupuestos y pendientes que el presidente electo, Lenín Moreno, deberá atender en los primeros 100 días de su gestión. De cada institución, lo que se ha hecho, los logros, lo que se hará los primeros 100 días. Luego tenemos el libro que explica para el ministro cuáles son las funciones, qué hace ese ministerio, a qué personas tiene que nombrar. Según la secretaria de Planificación, Sandra Naranjo, el gobierno de Rafael Correa deja el poder con 135 entidades relacionadas a la función ejecutiva, a diferencia de las 204 que existían en 2006. Mientras que entre el 2006 y 2017 se incrementaron más de 84.000 servidores públicos, teniendo un total de 482.000 funcionarios. El aumento se dio sobre todo en sectores como educación, salud y seguridad. Para este viernes está prevista una reunión entre el presidente saliente Rafael Correa y el entrante Lenín Moreno. En el encuentro se entregará la información preparada por el Comité de Transición. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. 65 leyes aprobadas y una activa participación ciudadana son temas que se han destacado como el legado del último periodo legislativo. El hemiciclo parlamentario fue ocupado esta vez no solo por los asambleístas en funciones, sino por ciudadanos y representantes de organizaciones sociales para presenciar el informe de labores de la actual asamblea, a cargo de la presidenta Gabriela Rivadeneira. Hoy esta asamblea se consolida como el parlamento de mayor aprobación en toda la región de América Latina y el Caribe, por un promedio encima del 40%. De aceptación y credibilidad. Esta asamblea, que está próxima a finalizar su gestión y que ha sido liderada por 3 mujeres, tiene entre sus logros, según la presidenta, haber alcanzado el 95% de las metas propuestas. La asamblea ha definido su trabajo en estos años bajo la premisa de ser una casa de puertas abiertas. Entre las leyes aprobadas destacan algunas que quedaron pendientes del periodo 2009-2013, como la de comunicación y el Código Integral Penal. Es una evaluación positiva en tanto y en cuanto durante estos 4 años hemos dado cumplimiento al mandato constitucional. Pero hay quienes, desde la otra orilla, la de la oposición, son críticos de la gestión legislativa en ámbitos como la fiscalización. Es una de las cosas que habría que corregir en una posible reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Las comisiones también hicieron una evaluación de su trabajo en estos 4 años. En biodiversidad, destacan haber tramitado el Código del Ambiente. En materia ambiental hemos trabajado para que toda esa legislación dispersa, en muchos aspectos desactualizada, pues se ponga en línea con la Constitución. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El próximo 14 de mayo se va a instalar la nueva Asamblea Nacional. A continuación les presentamos cómo estará conformada con sus respectivos bloques.
El pasado 19 de febrero se eligieron 15 asambleístas nacionales, 116 provinciales y 6 del exterior, dando un total de 137 legisladores, quienes integrarán la nueva Asamblea Nacional, que de acuerdo a los votos obtenidos quedaría de la siguiente manera. El color verde representa la primera bancada legislativa, la cual estará conformada por los 74 asambleístas del movimiento oficialista Alianza País y quienes tendrán mayoría parlamentaria. El segundo bloque, representado por los colores azul y celeste, será el de la Alianza Creo Suma, con 28 asambleístas más los 4 asambleístas por Creo y 2 por el movimiento Suma, dando un total de 34 legisladores. El color amarillo representa a los socialcristianos, quienes lograron 15 curules. Otras organizaciones políticas también tendrán su representación: 4 asambleístas por Pachacutic, 2 por el Partido Sociedad Patriótica, 3 por los movimientos locales, 3 de Izquierda Democrática, 1 por Fuerza Ecuador y 1 por la Alianza Pachacutic-ID. Las autoridades del Consejo de Administración Legislativa CAL, máximo órgano de la Asamblea Nacional, se elige de acuerdo a la mayoría de bancadas, por lo que Alianza País obtendría 5 de los 7 puestos. La presidencia la asumiría José Serrano, el asambleísta más votado. La primera vicepresidencia estaría a cargo de Viviana Bonilla, asambleísta por Guayas, mientras que la segunda vicepresidencia sería para Carlos Berman, asambleísta por Manabí. Los 3 legisladores pertenecen a País. La presidencia de las 13 comisiones especializadas estarían a cargo de dicha organización política. Ivana Paredes, Ecuador TV. 20 asambleístas electos por Guayas y sus suplentes fueron acreditados esta tarde por el Consejo Nacional Electoral. En el acto, el titular del CNE, Juan Pablo Pozo, destacó la transparencia con la que se desarrolló el pasado proceso electoral. Como un acto simbólico, los asambleístas electos por Guayas recibieron las certificaciones de parte del Consejo Nacional Electoral, una vez que el titular del ente rector del sufragio, Juan Pablo Pozo, diera a conocer que no existe ningún recurso pendiente. Hemos entregado ya credenciales tanto en Sucumbíos, en Orellana, en Carchi, en Imbabura. Hemos entregado credenciales también en Esmeraldas, en Santo Domingo, ayer a los asambleístas de Pichincha, hoy en la mañana a los asambleístas de Santa Elena. El titular del organismo recordó que esta entrega, que inició el 20 de abril en otras provincias, forma parte de la agenda que finalizará el 31 de mayo. El viernes 12 de mayo estaremos entregando las credenciales a los asambleístas nacionales, a los parlamentarios andinos y a los asambleístas por el exterior. Y también, finalmente, el último día será el día martes 16 de mayo, que entregaremos credenciales al nuevo presidente y vicepresidente de la República. En Guayas, Alianza País alcanzó el 50% de los puestos con 10 asambleístas, mientras que el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero logró el 35% con 7 curules y la Alianza Creo Suma el 15% con 3. Iremos a captar las máximas autoridades de la próxima Asamblea Nacional y también, por supuesto, la mayor parte de las presidencias de las comisiones, de manera que podamos trabajar en una agenda legislativa que fue el plan que propusimos a los ecuatorianos. El día de hoy varios asambleístas han venido y han tomado sus credenciales. Yo creo que ya es el momento de dar la vuelta a la página y comenzar a trabajar por el Ecuador. Pozo indicó que en los próximos días trabajarán en una propuesta de reformas al Código de la Democracia que podría incluir la regulación de la propaganda y la publicidad de los candidatos en medios digitales durante época electoral. Eso sí es un tema a analizar, que ya los discuten otros sistemas electorales. El mismo tema de Exipol o boca de urnas. La nueva Asamblea Nacional se posesionará el 14 de mayo. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y este jueves terminó el taller político del Movimiento Alianza País que se realizó en la parroquia de Puembo. Al encuentro asistió el presidente de la República. Durante 2 días consecutivos, el presidente de la República, la dirigencia de Alianza País, ministros de Estado, asambleístas electos y autoridades de gobiernos locales mantuvieron un taller político para evaluar los resultados electorales a nivel nacional. Ver lecciones aprendidas del proceso político, saber cómo vamos a reencaminar la ruta y la hoja política del movimiento Alianza País, también como las acciones de gobierno, y a tener claridad de dónde vamos a plantear también los 100 primeros días de gobierno del compañero Lenín Moreno. Para nosotros, estos próximos meses son meses de acompañamiento, sin duda, al arranque del nuevo gobierno, de sistematización de las experiencias de la campaña y, por supuesto, de fortalecimiento organizativo. La cita también permitió realizar una revisión a las políticas implementadas hasta el momento y planificar aquellas que se ejecutarán durante el gobierno de Lenín Moreno. Como toda una vida,
como la amiga agropecuaria, que necesita el concurso en todos los niveles de gobierno, que necesita el concurso de las organizaciones sociales, de las comunidades, y obviamente desarrollando la estrategia de esa vinculación y de esa coordinación. Estamos en una nueva etapa, un nuevo gobierno, el país se está recuperando económicamente y obviamente es el impulso que se le tiene que dar con el nuevo gobierno a todo el tema productividad, ¿no? También se ultimaron detalles para la 6ª convención del movimiento Alianza País, que se desarrollará este 1 de mayo en la provincia de Manabí. La convención de Puerto Viejo tiene como objetivos evaluar con 5.000 delegados los últimos resultados electorales, mirando la perspectiva territorial, provincias en que ganamos, en que no ganamos, cantones, etcétera, sacando lecciones de ello. Luego, plantear la nueva propuesta movilizadora, programática del movimiento. Este viernes está previsto que en el Palacio de Carondelet se mantengan reuniones de trabajo de los equipos de transición para definir el gabinete que acompañará al presidente electo Lenín Moreno durante su mandato. Carlos Flores, Ecuador TV. Representantes de la Cumbre Política de los Movimientos Sociales y Ciudadanía, que integran 23 provincias del país, solicitaron al presidente de la República, Rafael Correa, que se postule para la alcaldía de Guayaquil. Es necesario que Guayaquil tenga la presencia de Rafael Correa Delgado como alcalde, porque Guayaquil no soporta más el abandono que estamos viendo dentro de sus obras físicas, como es malas las construcciones de la obra pública y siempre restringidas para los sectores populares. Que Guayaquil ya no aguanta más ese alcantarillado que ya colapsó desde hace muchos años de que ellos están en el poder. Porque también no se puede dejar que sigan garroteando al vendedor informal, a ese trabajador autónomo. No podemos permitir que Guayaquil siga en el caos vehicular, sin una semaforización técnica. Y se terminaron todos los recursos posibles en el orden electoral que tenían las organizaciones políticas sobre los resultados de los comicios del pasado 2 de abril. Tan solo se espera por la certificación final del Tribunal Contencioso Electoral. Tras la respuesta a la objeción presentada por los dos movimientos políticos que se reflejó en el recuento de votos, solo restaba un recurso en el orden jurisdiccional al que se podía recurrir. Con los resultados de la objeción, la Alianza Creo Suma presentó un recurso de nulidad al Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral el mismo día domingo resolvió archivando ese recurso de nulidad porque no se adjuntó un solo documento y una sola prueba. Con ese antecedente, no hay más vías legales sobre los resultados de las elecciones del 2 de abril. Ya no existen recursos en la vía jurisdiccional. Ya no existe ninguna posibilidad de presentar otro recurso. El Tribunal Contencioso Electoral debe emitir un certificado definitivo en el que se exprese que no hay recursos pendientes y con ello se cerraría el proceso. Que ya se pondrían en firme todos los resultados que hemos dicho, ¿no? El Consejo no se reúne y hace una proclamación, sino obviamente esto está ya en el campo jurisdiccional, ni siquiera en el campo administrativo. Y con respecto a declaraciones de presentar algún tipo de recurso en la vía internacional, eso será parte de la estrategia de los actores, de las organizaciones políticas, si así lo desean. Si creen que el derecho les asiste en este sentido, estaremos atentos con la institucionalidad. De esta forma y con la certificación del TSE, los resultados quedarán en firme y se podrá entregar las respectivas credenciales a presidente y vicepresidente este próximo 16 de mayo. César García, Ecuador TV. El CNE tiene previsto abrir expedientes y remitirlos al Tribunal Contencioso Electoral para que analice si son necesarias sanciones sobre algún exit poll que manejó de forma dolosa la información de sus investigaciones durante las elecciones del 2 de abril. Tenemos los resultados electorales, como lo determina el exit poll de Cedatos. Si bien la Fiscalía lleva a cabo una investigación sobre la encuestadora Cedatos que difundió un exit poll totalmente contrario a los resultados obtenidos en el conteo real de votos, el CNE tiene previsto analizar todos los exit polls autorizados tanto en la primera vuelta como en la segunda para elevar estos expedientes al contencioso electoral y ahí se establezca si son necesarias sanciones. Y de ser el caso, el Tribunal Contencioso Electoral en la vía electoral establezca algún tipo de sanción. Lo que sabemos es que obviamente paralelamente se está manejando ya una denuncia en el campo penal, han sido llamados algunos funcionarios nuestros, ya están haciendo declaraciones. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, explica que esta es una potestad del CNE sobre la hipótesis de que se pudo actuar con dolo por parte de una empresa encuestadora. Si es que la autoridad electoral presume
que la persona autorizada o no para realizar un exit poll ha transmitido datos presumiblemente falsos, está en su obligación de elevar hacia el expediente hacia el Tribunal Contencioso Electoral para que haga él el examen necesario desde el punto de vista jurídico. Si se comprueban infracciones, esto podría acarrear sanciones de distinta índole. Ahí entra este elemento dolo, que es el designio de causar daño. Podrían haber multas, podrían haber suspensiones. Cuando existe un error, estamos hablando de que hay buena fe. Con ello, el CNE busca generar jurisprudencia en materia electoral y prevenir que estas investigaciones sean usadas políticamente y que generen una confusión social que, como en el caso del 2 de abril, desencadenó protestas violentas en distintas partes del país. César García, Ecuador TV. Regresamos con más noticias. Uno de los primeros logros de carácter laboral impulsado en el actual gobierno tiene que ver con la eliminación de la tercerización. Testimonios de trabajadores extercerizados y cifras de mejoran sus condiciones salariales son también destacados por el ministro del ramo. Fue a través del mandato 8 que se eliminó la tercerización laboral en el Ecuador. Decisión de la constituyente que marcó el camino que había sido bandera de lucha de los trabajadores. Así lo califica la asambleísta electa Liliana Durán y ex dirigente sindical. Un mensaje muy claro de que definitivamente en el país no puede seguirse dando esos mecanismos de tanta explotación a los trabajadores. Quienes debieron someterse a ese sistema de trabajo recuerdan que a través de esa figura se incumplían obligaciones patronales en detrimento de sus derechos. Un tema a favor del empresario, pero tal vez puede estar perjudicando en algo a los empleados. No teníamos derechos, nada por el estilo, probablemente jubilación ni nada de eso. La tercerizadora se dedicaba a enfocarse solo en la parte laboral, pero cuando existía algún reclamo se deslindaba de esos temas. Ahora estamos ya, como dicen, apenas día que entra está afiliándose al seguro. La transición fue rechazada por un sector patronal. El caso de la fábrica Pinto es emblemático y sus trabajadoras un ejemplo. Y fuimos al Ministerio de Trabajo en ese entonces en busca de que se nos indemnice como la ley mandaba. Y con ello el salario básico unificado pasó de $140 en 2007 a $375 en 2017. Hoy tenemos un salario básico de $375 que cubre el 103.9% de la tasa de la canasta básica. Porque en cada familia, explica, existe en promedio 1.6 personas que reciben un salario básico unificado y al multiplicarlo, incluso se supera la canasta básica. Sin tomar en cuenta además otros componentes salariales como la 13ª, 14ª remuneración, fondos de reserva, etc. Por tanto, concluye, existe en el Ecuador un salario digno, porque además ninguna empresa puede declarar utilidades mientras cada trabajador gane al menos $465 correspondientes a dicho salario digno. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 3.742 partidas para médicos de primer nivel y enfermeras entraron a concurso. Las pruebas las rendirán este fin de semana. El proceso arrancó el pasado 7 de abril y los lleva adelante el Ministerio de Salud Pública. La cantidad que tenemos de postulantes validados, sus expedientes, es de 15.265 a nivel nacional. Con esto se busca cubrir las necesidades de los ciudadanos en todo el territorio nacional, pues las vacantes están relacionadas solo al ámbito de la salud. Están lanzadas a concurso 3 cargos principalmente. Enfermeras 2, que es el arranque dentro del manual de puestos. Médicos generales, que es un servidor público 7, y médicos generales 2. La elaboración de las preguntas de las pruebas estuvo a cargo de representantes de la academia, lo que a criterio de los funcionarios del ministerio aporta para la transparencia del concurso. Hemos mantenido un proceso de validación del banco de preguntas previamente. Este fin de semana los aspirantes que se inscribieron a través de la plataforma Socioempleo rendirán las pruebas de forma simultánea en todo el país. El concurso está planificado que termine con la declaratoria del ganador el 24 de mayo. Las 3.742 partidas están cubiertas dentro del presupuesto con el que cuenta anualmente el Ministerio de Salud. Alexis Moncayo, Ecuador TV.
De regreso con la información internacional, las autoridades de Venezuela aseguran que este jueves se entregará la carta de denuncia para dar inicio a la separación del país de la Organización de Estados Americanos. Además, anunciaron que el 2 de mayo presentarán ante la CELAC el nombre de nuevos países que van a impulsar un diálogo con la oposición. La reunión extraordinaria de cancilleres en el aval de Venezuela del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, fue el detonante para que el gobierno de Nicolás Maduro anuncie el retiro de su país que va más allá de la coyuntura. Y hoy vamos a formalizar, entregando a la Secretaría General de esta organización, la carta denunciando a la Organización de Estados Americanos, retirándonos definitivamente. Hemos roto con las cadenas históricas imperiales. Rodríguez arremetió además contra las delegaciones que buscan intervenir Venezuela. De esta comparsa de Judas, como ustedes están promoviendo la violencia en Venezuela. Una vez que el documento sea presentado, será remitido a los Estados miembros. Según el artículo 143 de la normativa de la OEA, cualquier país quedará por fuera en un periodo de 2 años, tiempo en el que se deben cumplir con las obligaciones pendientes. En el caso de Venezuela, debe pagar $8.7 millones que adeuda a la organización. De momento no participarán en ninguna de sus actividades. Las autoridades venezolanas solicitaron una reunión para el 2 de mayo en San Salvador de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Venezuela allí va a informar de un grupo de países que se incorporarán al diálogo en Venezuela. Es la primera vez desde la fundación de la OEA que un país pide voluntariamente su salida, a diferencia de Cuba, que fue suspendida y excluida en 1962. Fanny Lara, Ecuador TV. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro criticó el accionar del secretario de la OEA, Luis Almagro. Somos libres de la OEA y más nunca volveremos. Y rompieron los esquemas de convivencia, de tolerancia, y se impuso una intolerancia ideológica en vez de diplomacia, con un secretario general absolutamente arrastrado, desvergonzado, que está al servicio de la política imperial. Y la Cámara de Diputados en Brasil aprobó la reforma laboral. Además, Alemania prohíbe el uso parcial del velo integral durante las jornadas laborales. Más en el siguiente resumen. Al menos 3 personas murieron y 8 resultaron heridas tras derrumbarse un edificio de 6 plantas en construcción en Cartagena de Indias, Colombia. No se sabe cuántas personas están desaparecidas, por lo que la Defensa Civil, bomberos y voluntarios remueven los escombros para encontrarlas. En Brasil, la Cámara de Diputados, con 266 votos a favor, aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Michel Temer. La acalorada sesión se extendió 10 horas y concluyó con un grito de "fuera Temer". La propuesta se basa en 3 ejes: consolidar derechos, dar seguridad jurídica y generar empleos. Esta medida provocó la convocatoria a una marcha general de trabajadores para este 28 de abril. Los diputados alemanes aprobaron una ley que prohíbe el uso parcial del velo integral, especialmente a los funcionarios. Esto ya que el país acogió a más de 1 millón de refugiados, muchos de ellos musulmanes. El texto obliga a los empleados de Estado a tener el rostro totalmente descubierto durante sus funciones, pero no prohíbe el uso del velo integral en el espacio público. Miles de manifestantes se tomaron las instalaciones del Parlamento en Macedonia. Los simpatizantes del oficialismo agredieron a varios diputados de la oposición. La trifulca se produjo luego de que Talat Xhaferri, de origen albanés, fuera elegido como presidente de la Cámara, pese al estancamiento durante meses de las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Regresamos a nuestro país. Las buenas prácticas ambientales aplicadas en 13 proyectos de producción en 8 plantas del país fue el motivo para que el Ministerio del Ambiente entregue esta mañana la certificación ambiental Punto Verde a la empresa Holcim, la misma que consiste en reconocer a personas naturales y jurídicas del sector público y privado que operen dentro del territorio nacional, además de fomentar el uso de los bienes y servicios ambientales de manera sostenible, así como el desarrollo de los medios que permiten su alcance. Esta cartera de Estado trabaja para impulsar e incentivar una producción que garantice el desarrollo sostenible y el buen vivir. Esto a través de un marco regulatorio de políticas, estrategias e incentivos ambientales que aseguren el equilibrio del entorno, la rentabilidad y la equidad social. El compromiso medioambiental no es algo adicional a la estrategia de Holcim Ecuador, lo vemos como una parte fundamental de nuestra propuesta de valor
no solamente para nuestros clientes, sino también para nuestros empleados y la propuesta para aquellas comunidades que interactúan con nosotros. Y antes de finalizar, les anunciamos que ha fallecido en la ciudad de Quito la señora Aida Guadalupe Almeida. Nuestro sentido pesar a nuestro compañero Patricio Cortés Almeida y a toda su familia. Sus restos están siendo velados en la funeraria Renacer en la avenida 18 de septiembre. Aquí finalizamos. Gracias por su compañía. Sigan disfrutando de Ecuador TV. Pasen bien.